Bienvenidos a Crecimiento Consciente. Somos Carlos y Daniel. Bienvenidos, nuevo capítulo de Crecimiento Consciente. Siguiendo con esta serie que tanto nos gusta, a mí me marcó, series que marcan el crecimiento consciente y Sí. son las de entrenamiento deportivo. Sí, y esta en su versión abreviada porque la tercera entrada, valga la pena arrancar por ahí, no la vamos a reeditar, que es sobre más entrenamiento polarizado y cómo distribuir el entrenamiento. Acá era volver a los fundamentales, la primera y la segunda entrada, que tienen que ver propiamente con las zonas de entrenamiento deportivo. Así es. Y bueno, justo esta semana salí a trotar y me quedé pensando en ese zona 1, zona 2 y bueno, según mi reloj dice que zona 2 es hasta más o menos como unos 147 BPM el segundo. ¿Cuánto es tu pulsación máxima? No lo medí. De hecho, entonces no he hecho el ejercicio. Hasta ahorita que empecé a trotar y eso, por eso también es de los motivadores de retomar esta serie. Puedo hacer el ejercicio. Vale la pena hasta cuánto puedo llegar. Que repliques el protocolo que dejamos al final de la entrada pasada. Que hay un protocolo muy fácil de hacer para encontrar tu frecuencia cardíaca máxima. Entonces, vale la pena. Por lo general, esos relojes lo que hacen es tomar la heurística clásica de 220 menos tu edad para estimar más o menos cuánto sería esa frecuencia cardíaca máxima, pero hay que decir que hay una varianza muy alta respecto de lo que predeciría esa fórmula. Entonces, pues, lo ideal es... Tendré que hacer el ejercicio. Sí. Y entonces, bueno, eso me lleva a cuál detalle entramos en esta segunda entrada. Entonces, la entrada pasada hablábamos de las 3 macrozonas, los 3 dominios de intensidad que tiene nuestro cuerpo cuando está en presencia de actividad física, de ejercicio, de movimiento, que son básicamente el dominio moderado, el dominio severo y el dominio extremo, ¿cierto? Y están caracterizadas o definidas en función de una serie de cambios fisiológicos. Hablábamos de distintos biomarcadores, como la frecuencia cardíaca, como el ritmo ventilatorio respiratorio, como la concentración de lactato en sangre, que es una de las más estrictas, si se quiere, y como eso hay muchos más biomarcadores que se ajustan en función de la intensidad que está experimentando nuestro cuerpo. Y el propósito de esta segunda entrada es aterrizar cada uno de esos dominios, de esas grandes macrozonas, en sus respectivas zonas de entrenamiento deportivo. Y hay que decir que sobre esto hay muchos paradigmas y no hay como un consenso dentro de la medicina del deporte y el entrenamiento deportivo, ni profesional ni mucho menos recreativo, pero uno de los marcos de referencia más seguidos en estos deportes de nuevo de resistencia, de aeróbicos, trotar, etcétera, suele ser el denominado método noruego de zonas de entrenamiento, que inicialmente fue planteado con 5 zonas de entrenamiento deportivo y pues ya últimamente se le han añadido 1 o 2 en función de quién consulte una como referencia. Entonces, cada uno de esos dominios tiene a su interior unas zonas que lo componen y el objetivo ya es delimitar mejor estas zonas, en donde entre otras se encuentra la famosa zona 2, que por si acaso tenemos una entrada dedicada exclusivamente a hacer ir al fondo de la zona 2, de cómo se define, cuál es, porque de nuevo tampoco hay consenso al respecto, pero hacemos lo mejor que se pueda dentro de este paradigma. Así es. Bueno, y damos un paso para atrás. Creo que depende un poco también del deporte, ¿no? Porque, digamos, yo siento que hay deportes como la natación, que el movimiento mecánico es tan alto que es muy difícil estar en zonas como muy específicas, ¿no? Creo que los marcadores de los que hablamos están un poco más enfocados quizás cuando vas en la bicicleta o cuando vas trotando, porque pues hay deportes en los que simplemente es demasiado movimiento. Entonces, por ejemplo, en fútbol que haces movimientos explosivos, pues es muy difícil como saber en qué punto estás y creo que lo más importante aquí es entender que el cuerpo va como graduando dependiendo de lo que uno va necesitando, ¿no? Sí, pero también
el entendimiento de las zonas de entrenamiento deportivo es una condición necesaria, es el primer paso para escapar eso que se conoce como la trampa del principiante o del atleta recreativo, que es entrenar más duro de lo que debería. ¿Sí? Porque tenemos en el imaginario que si estoy haciendo ejercicios para matarme y para dejar hasta la última gota de sudor en el campo. Y lo cierto es que si uno quiere aproximarse al deporte con inteligencia para fines no solo de rendimiento, de ser el mejor, entre comillas, sino más importante de longevidad, el entendimiento de las zonas de entrenamiento deportivo es fundamental. Y es lo que nos va a permitir salir de esa trampa de, es que voy a hacer deporte, entonces llego Claro, que todo, no sí. me quede nada. Sí, está como ese, yo no sé si eso viene como de las películas y todo, como esta imagen de es que la fatiga es mental y todo está aquí, y entonces uno dice, no, es que yo aguanto y aguanto todo y al final termina siendo pues más bien un tiro al pie si uno termina lesionado o con otros problemas por andar haciendo más de lo que uno debería. De acuerdo. Entonces, bueno, ya entrando como en el detalle, y este tema tiene tanto de largo como de ancho, y digamos que la entrada, que de por sí es bien larga, es apenas un abrebocas Claro. a todo lo que hay dentro de este campo de la literatura del deporte. Pero sí, partimos de las tres grandes agrupaciones, de los tres dominios, y en el primer dominio, el que se conoce como el dominio moderado, tenemos la zona 1 y la zona 2. Y quizás el principal mensaje es: la zona 1 difícilmente existe para el atleta principiante o el atleta recreativo. La zona 1 es ese lugar que se siente muy cómodo y que uno puede perdurar durante horas en él sin ningún esfuerzo, o pues sin un esfuerzo notable. Lo que hablábamos la vez pasada, por de ejemplo, la caminata. Caminar y darle, hacer Exacto. turismo, por ejemplo. Exacto. Pero incluso para muchas personas caminar los saca de su zona 1. O sea, la mayoría, de hecho, de las personas, dado su estado físico, su condición metabólica, el más mínimo nivel de actividad física ya los deja ahogados, exhaustos. Y es muy probable que incluso caminar sea zona 2 para esas personas. Entonces, el primer objetivo del atleta recreativo o el atleta principiante es el de desarrollar esa zona 1. Y para eso, pues, se requiere de entrenamiento a muy baja intensidad durante prolongados periodos de tiempo, durante muchos años. ¿Sí? Y esto, de hecho, si me atrevería a decir que cuál es esta característica que a nivel fisiológico distingue a los atletas profesionales de los principiantes o recreativos, es la magnitud de su zona 1 y de su zona 2 en general, de su dominio moderado. Porque un profesional puede durar mucho tiempo ejercitándose sin un costo metabólico notable, sin la necesidad de parar, sin la necesidad incluso de alimentarse si están en una verdadera zona 1 o zona 2, y eso no lo puede hacer el atleta principiante. Y el tener esa base, es la famosa base, lo suficientemente amplia en términos de intensidad que abarca, es lo que va a dictar, entre otras, qué tan alto vas a poder llegar en términos de intensidad. ¿Sí? Hay que verlo como una pirámide, y entre más gorda la pirámide, más alta está la punta, o puede estar la punta. Claro. Pero sin una base no puedes pretender tener una pirámide invertida, claro. Que es lo que la mayoría intenta. Y también creo que hemos hablado en varias entradas de que es precisamente esta zona 1 y zona 2 la que más beneficios trae a nivel de longevidad, ¿no? Pues versus dedicación y el tiempo que hago de ejercicio, etcétera, es como la que más beneficios trae de probabilidad de supervivencia, de pronto de desarrollo de los músculos sin quemarlos, etcétera. ¿Por qué crees que sea como la más beneficiosa? ¿Será por esa naturaleza mecánica de nuestro cuerpo? Pues con eso me llevas a el punto en el cual se distingue la zona 1 de la zona 2. Tiene que ver con la capacidad de oxidación de grasa, de ácidos grasos. Entonces, en la entrada anterior hablábamos de cómo las zonas de intensidad o zonas de entrenamiento deportivo se definen
entre otras, por la demanda energética o más bien, cuál es el sustrato energético o el sistema energético predominante al momento de hacer el movimiento, de practicar la actividad. Y resulta que la zona 2 coincide con el punto de máxima oxidación de ácidos grasos. Esto no quiere decir que es el punto en donde más se quema grasa y más se pierde grasa, no, y tenemos una entrada pues, rompiendo ese mito, aclarando ese mito, pero sí quiere decir que es el punto en donde los músculos dependen o se soportan más que predominantemente, más que proporcionalmente en la oxidación de ácidos grasos al interior de sus mitocondrias para realizar el movimiento. ¿Y eso por qué es bueno? Eso es bueno porque te desarrolla tu flexibilidad metabólica, es decir, tu capacidad para alimentarte cuando las condiciones lo ameritan de ácidos grasos que sí están disponibles en cantidades cuasi limitadas para efectos prácticos en nuestro cuerpo, nuestros depósitos de grasa de tejido adiposo, que solo para aclarar, en ejercicio la grasa de la cual se alimenta el músculo es la grasa, pues predominantemente es la grasa intramuscular. Entonces, como suele operar esto es, yo tengo unos depósitos de grasa dentro de mi músculo y cuando los necesita el músculo, pues apela a ellos y conforme se van agotando esos depósitos, esas reservas, la grasa del tejido adiposo, que pues, esta es una discusión un poquito más técnica, pasa de ser grasa blanca, grasa marrón, que es la que se moviliza fácilmente a través de nuestro torrente sanguíneo y vuelve al músculo en movimiento, o se convierte en cuerpos cetógenos, ya que está tan famosa la dieta cetogénica, se convierte en cuerpos cetógenos y esos cuerpos cetógenos los puede metabolizar la célula muscular también directamente. Pero el caso es que, para hacer la historia larga corta, entrenar en esas zonas de entrenamiento, valga la redundancia, promueve nuestra flexibilidad metabólica. Y entre más metabólicamente flexibles seamos, menos riesgo de desarrollar diabetes y enfermedades metabólicas en el largo plazo. Entonces, esa es para mí la explicación de por qué promueve la longevidad de la mano con, y esto lo hemos enfatizado en muchas entradas, que entrenar en esas zonas disminuye dramáticamente la probabilidad de lesionarse, la probabilidad de fatigarse mentalmente, de enfermarse, etc. Y por ende, maximiza la adherencia, maximiza la probabilidad de desarrollar el hábito, que es lo que mejor predice. Importante. Sí. Además de otra serie de adaptaciones que encontrará en la entrada, como remodelación cardíaca, hipertrofia del ventrículo izquierdo, capilaridad, o bueno, lo que se conoce como angiogénesis, que es el crecimiento de los capilares de las venitas y de las arterias y demás alrededor del músculo para de una manera más efectiva hacer llegar el oxígeno y los nutrientes al músculo en movimiento, y pues eso es beneficioso. Entonces hay muchas adaptaciones que ya se propician en ese entrenamiento de baja intensidad que son críticas para predecir nuestra longevidad. Eso para responder a tu pregunta. Sí, claro, y lo más importante, una conversación que tuvimos hace mucho, no es como que, ay, estoy en zona 2, viene la grasa de aquí y le uso mis piernas para mover, no, es más como esos sistemas que utiliza el cuerpo para generar energía y bueno, si es un tema de peso, pues ahí tenemos otra entrada muy específica hablando de las 3 palancas para bajar de peso, que también es de sus motivadores importantes. Sí, pues o sea, hay que reconocerlo y no tiene que ser un tabú, y es una razón perfectamente legítima, válida para ejercitarse, que es estética. Está perfecto. 100%. Bueno, entonces ahora sí pasamos a la zona, la zona 3-4, que es dominio severo. Severo. Entonces, acá ya se torna un poquito más técnico, es más difícil de uno saber cuando, sobre todo si uno es principiante, cuando está en zona 3 y cuando está en zona 4 por lo general. Al inicio también el rango de estas zonas suele ser muy limitado. Hay un protocolo que apela a triangular con 3 medidas la zona 3, que se conoce en inglés como el sweet spot, o el entrenamiento de punto dulce, y que para disciplinas como medias maratones, como fondos, no gran fondos, sino fondos de ciclismo, puede ser útil
entrenar, pero acá yo me atrevería a decir que hay que ser muy cuidadosos, porque si bien el dominio severo tiende a ser aquel en donde operamos en competiciones de mediana / larga duración, todo lo que esté entre 20 minutos y 1 hora y media, dependiendo si es zona 3 o zona 4, lo que estemos haciendo. El riesgo, o más bien los costos asociados con entrenar ahí, incrementan notablemente en función al beneficio. O sea, en la función de costo-beneficio, yo me atrevería a decir que ya en la zona 3, zona 4, empieza bueno, siendo beneficio el numerador y costo el denominador, empieza a caer, empieza la unidad de beneficio en función de los costos asociados a ese beneficio cae desde la zona 3 y la zona 4. Entonces, yo lo que sí aconsejo, y es algo que como entrenador amateur practico con mis atletas, es la mínima dosis necesaria para pulir el filo de la lanza o de la espada o del cuchillo, y entonces hay que ser muy estratégicos. O sea, el grueso tiene que seguir siendo zona 1 y zona 2, y la mínima dosis necesaria para adaptar al cuerpo, para condicionarlo, es lo que se conoce como el principio de especificidad. O sea, tienes que igual darle un estímulo al cuerpo que no lo sorprenda al momento de la carrera. O sea, hay que practicar esa intensidad de la carrera, pero hacerlo con cautela. No perder de vista que pues, el fin último o lo más importante es estar sano para el día de la carrera, y pues si se te va la mano en zona 3, en zona 4, llegan las lesiones y no hay cómo llegar a la carrera. Sí. Y pues nada, ahí en la entrada está el tecnicismo de cómo definir esas zonas, bien sea por frecuencia cardíaca, bien sea por percepción de esfuerzo, bien sea por lactato, etcétera, pero ese es como el gran caveat, el gran asterisco que le pondría a ese dominio, esa macrozona severa. Claro. Pues sí, es que además si uno no se da cuenta, a punta de solo fuerza de voluntad, puede estar 1 hora en esa zona. El problema es el cuerpo aguantando aguantando el ritmo. Y yo me atrevería a decir que este es uno de los motivos por los cuales, si no es que es el motivo más usual por el cual la gente deja de hacer ejercicio, porque le coge mamera a esa sensación de, es que voy a ir a quedar ahogado con las piernas adoloridas 3 días, o los brazos o lo que sea, y le coge mamera a esa sensación y hasta ahí llega el hábito. Y hasta ahí llega el hábito. Y algo similar pasa con el último dominio, con el dominio extremo, que es donde está la zona 5 y, si dependiendo del modelo, zona 6 y zona 7, que es ya muy alta intensidad, que son estos esfuerzos que por mucho te aguantan 6-8 minutos si estás en la zona 5, que se conoce como VO2 máximo, que es donde tu máxima capacidad aeróbica pues, te sostiene, y por definición te dura 6-8, no más de 10 minutos. E incluso pues ya estamos en el dominio de la zona 6, zona 7, que son esfuerzos muy explosivos, piques cortos, gimnasio, que es apelar al sistema energético que ya veíamos en la anterior entrada de creatina fosfato, e incluso a los impulsos neuromusculares, y en algunas ocasiones hasta la ayuda de la adrenalina para sacar adelante el rango de movimiento. Pues aplica aún con más creces la recomendación del dominio severo de, oiga, sí, esto tiene que ser con una dosificación muy inteligente, muy estratégica. Incluso yo tengo la filosofía de que uno puede prepararse muy bien para cualquier carrera con una combinación de solo estas 2 zonas de la cola, de los extremos, que es la moderada y la extrema. Y la extrema, tan sencillo como incorporar, ya lo hemos hablado en otras entradas, con lo que se conoce como strides, que son esfuerzos muy cortos de 20, 25, máximo 30 segundos a una velocidad alta, que puede ser dominio también severo o extremo,
para acondicionar al cuerpo, para que el cuerpo mecánicamente llegue se a eso. adapte y que las articulaciones estén listas para ir a esas velocidades, que la técnica sea la correcta a esas velocidades, pero todo eso soportado por un trabajo enfocado casi que exclusivamente a Claro. zona 1 o zona 2. Y para ponerme granito de arena en todo este tema que yo obviamente medio estoy comenzando, lo importante es no dejarse tentar ni por la velocidad ni por los extremos. O sea, uno sale en una ciudad como Bogotá que hay ciclovía los domingos y claro, pasan los que llevan corriendo un montón de tiempo, pasan volado. Entonces es importante no dejarse llevar y decir, uy, no, lo que me falta es velocidad, sino más bien entender que hay que darle al cuerpo esta capacidad de adaptación y no dejarse tentar por Sí, hacer un fondo y la correr competencia por más lo- importante que uno libra es cuando se es principiante es contra el ego, contra uno mismo. 100%. Y si ganan esa competencia del ego, van a ganar la competencia del deporte que estén practicando, sin lugar a dudas. Así es. Bueno, espectacular. Creo que es un gran abrebocas para lo que es la entrada, entonces los invitamos a ir, echarle una ojeada y bueno, nos dejan comentarios, qué opinan, qué otras reflexiones tienen sobre las zonas de entrenamiento y qué otros temas les gustaría ver con sobre temas deportivos. Así es. Gracias.